Muy interesante. En el liderazgo es importante saber con quién colaboras, porque si tus colaboradores son, por decirlo menos, ineptos, puede que tu liderazgo no funcione muy bien. Necesitas ver con quién te juntas, como decía mi mamá. A ver, es que ve con quién te estás juntando, hijo, tú también, ¿eh? Los colaboradores son importantes en el liderazgo y de eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Mira quién manda. Miau. Queridas y queridos kibernautas, estamos de vuelta en esto que es Mira quién manda y me encuentro, como siempre, perfectamente acompañado del maestro Gerardo Lavega. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con el auditorio de Kibernos. Aquí estamos una vez más para hablar de liderazgo desde muchos ángulos y una de las cosas que nos llamó mucho la atención era la posibilidad de hablar de estos colaboradores que hay alrededor de los líderes, porque si vemos en la historia, el líder pues nunca está solo realmente y habrá líderes que la historia nos muestre que destacadamente tuvieron colaboradores muy interesantes que o les apoyaron o les estorbaron, pero que estuvieron ahí dentro de su círculo cercano. Y creo que las características de un líder también se ven reflejadas en el tipo de colaboradores que se le juntan. Para ti, ¿cuáles serían algunas de estas figuras que tú pudieras revisar en la historia y decir, este líder fue muy importante, el tipo de colaboradores que tuvo, las personas que estuvieron a su alrededor marcaron mucho el tipo de liderazgo que esta persona llevó a cabo? ¿Cuáles se te ocurren? Podrían ser algunos ejemplos de estos grandes colaboradores o de estos grandes equipos. Gus, ante todo, creo que tiene razón. No se puede hablar de un líder como una persona solitaria. Todos hemos oído hablar de este o de aquel o de aquella, pero bueno, a veces no se habla de los colaboradores y fueron los que fueron cimentando el camino, los administradores, los estrategas. El líder dirigía el equipo, pero sin sus colaboradores no habría hecho nada. Entonces sí creo que es justo y creo que es razonable hablar de los colaboradores de un líder, siempre. Todos, el que tú me digas, han tenido un buen equipo de trabajo. Claro. Si pasaron a la historia como buenos líderes, algo tenían en común, un buen equipo de trabajo. Un conjunto de gente que les apoyara en su visión. Punto. Y eso es lo que caracteriza a un buen líder, tener un buen equipo de trabajo. Sí, hay excepciones. Mira, te pongo una excepción. Bismarck se rodeaba de pura gente muy chiquita porque él era un genio. Pero si tú eres un genio, puedes darte ese lujo. Claro. Pero si tú no eres un genio, tienes que confiar en tus colaboradores y tener mucho cuidado en seleccionarlos. El que tú me digas, desde los tiempos más antiguos, siempre verás que siempre, no sé, Ciro, Alejandro, Julio César, todos tuvieron excelentes colaboradores. Gente muy cercana que les pudiera apoyar a realizar su sueño. Porque además, la persona que genera un movimiento está loca, pero la persona que lo sigue tiene que estar más loca porque tiene que poder confiar en que esa persona sabe lo que está haciendo, y si no tiene un seguidor, no tiene dos, y no tiene tres, y no tiene 100, y no tiene 100,000. Entonces es muy importante la gente que sigue al líder. De los ejemplos que yo pienso así de bote pronto, que los equipos fueron muy destacados para bien o para mal, pues regresamos a nuestro muy mencionado Führer. Él tenía un círculo cercano ahí bastante extraño, ¿no? Y polémico, pero fue parte del equipo que lo acompañó. ¿Tú qué? Sí, tienes razón, Gus. Ahora dices para bien o para mal. Mira, un líder que se rodea de un mal equipo, no lo conocemos, no pasó a la historia. Exacto. Un líder siempre tiene que tener un buen equipo. Hablas del Führer, claro que tenía un buen equipo de gente fanática, loca, enferma como él, pero finalmente gente muy operativa, muy capaz y gente que muchas veces y en muchas ocasiones dio la vida por él, claro. Por él y por la causa, sin y duda. Muy literalmente hablando. Absolutamente. Yo pienso en generales, yo pienso en militares. Y mira, me quedó muy claro esto. En una ocasión platiqué con el Justice Scalia en la Suprema Corte de Estados Unidos. Okay. Tuve oportunidad de conversar con él por alguna circunstancia y le dije, señor ministro, Mr. Justice, ¿cuál es el personaje de la historia de su país que usted más admira? Scalia era un constitucionalista, un hombre de derecho. Pensé que iba a decir Hamilton, Madison, Benjamin Franklin, Jefferson, que fueron los grandes, los que concibieron a los Estados Unidos. Y me dijo,
mi héroe favorito en la historia es sin duda Washington. Le dije, oiga, pero Washington no tenía ni los alcances de Franklin, ni la visión de Madison, ni los arrestos de Jefferson. Y me dijo, Washington era el jefe de todos ellos. Y es que es cierto, era un hombre que logró a todos estos egos gigantescos y monstruosos, egos enormes, como los que acabo de mencionarte, bueno, él los logró juntar en un equipo y dijo, señores, vamos para allá. Cuando un hombre hace eso con la gente más talentosa de su época, pues, merece ser reconocida. Claro. En México ya lo hemos mencionado, Juan Álvarez, que ocupó 2 meses la presidencia, ya hablamos de él y me gusta mucho hablar de él, en su equipo integró a Juárez, a Guillermo Prieto, a Lerdo de Tejada, a los mejores hombres del momento, él los integró. Y ya que estaban listos, se fue y dejó en manos de otros al equipo. Pero hacer un buen equipo es, yo creo que el primer rasgo de un buen liderazgo. Si tú no tienes un buen equipo, no puedes trascender ni puedes alcanzar tus metas. ¿Y cómo se irían definiendo estos equipos? La historia, supongo, nos cuenta de manera muy clara cómo se fueron sumando los equipos. Habrá veces que el líder elige, ¿no? Handpicked, dice esta persona, y habrá veces que se fueron juntando circunstancialmente hasta armar un equipo, pero yo creo que un buen líder necesita esa visión, ¿no? De entender con quién se está rodeando. Si no la tiene, perdóname que me repita, no puede ser un buen líder, punto. Mira, en México Morelos era un genio para seleccionar a sus colaboradores. Tenía una intuición fantástica. Seleccionó a Galeana, seleccionó a Matamoros, seleccionó a Guadalupe Victoria, sabía en qué momento, con quién podía contar. Y un buen líder sabe que cuando uno de sus colaboradores no está funcionando, tiene que relevarlo. Claro. Y otro dato importante, no importa qué bien o qué mal me caiga una persona, eso es absolutamente insubstancial. Un líder se pregunta, ¿esta persona sirve para esta misión? Y la pone y la propone. El mejor reclutador en la historia de Estados Unidos fue George Marshall, que ganó el Premio Nobel de la Paz, el que hizo el Plan Marshall para Europa, fue secretario de Estado, fue secretario de la Defensa, fue el que planeó la victoria porque mandó a todos los norteamericanos. El mando lo tuvo Eisenhower, pero la estrategia la diseñó Marshall. Y creo que era el mejor seleccionador de generales. Cuando un general no cumple lo que se espera de él, debe ser relevado. Odiaba a Patton, lo aborrecía porque era Patton un pesado, megalómano, pero Marshall sabía que Patton cumplía lo que se esperaba de él. Y tragó camote y fue absolutamente, tuvo que morderse la lengua muchas veces, pero siempre mantuvo a Patton al mando, claro, a pesar, repito, de lo mal que le caía. Y al revés, cuando tenía gente que le simpatizaba pero no cumplía, la relevaba. Adiós. No era una cuestión de quién me cae bien, quién es mi cuate, quién es mi compa. Era quién me funciona para lo que se necesita. Hablamos de los grandes líderes. Claro. Sí, porque si tú ves a tu compadre y a tu comadre y a tu novia en los cargos donde no sirven para nada, pues se cae la empresa o se cae el proyecto. Que es uno de los graves problemas del nepotismo muchas veces, ¿no? Que terminas juntando a tus compitas que no necesariamente son los que realmente saben hacer el trabajo, o la industria del entretenimiento. Ahora, hablando de los líderes que tú puedas considerar, este era un Dream Team, en el sentido de ahí mencionaste, por ejemplo, cómo Morelos seleccionó a estas personas y en cuanto los escuchamos, decimos, este también sé quién es, este también sé quién es. Es decir, había figuras dentro de ese liderazgo. ¿Tú consideras que hubiera, si tuviéramos que pensar en un top de el líder que formó al Dream Team, ¿se te ocurre alguno? No importa en ya qué, lo en mencioné, qué etapa histórica. George Washington. Sería Washington. Oye, tener en tu equipo a Benjamin Franklin, a Jefferson, a Madison, sí, ya con eso es más que suficiente. Es el Dream, ¿no? Team. Me parece que son los padres fundadores y ser el líder de ellos, qué fantástico. Pero Lincoln, otro presidente norteamericano, también tuvo un equipo de 10 y además, como lo dice una biógrafa moderna, era un equipo de rivales, porque Lincoln se rodeó de sus rivales, porque sabía que podía aprovecharlos para muchas cosas. Y a pesar de que le eran antipáticos, decía, yo no tengo amigos en mi gabinete, yo tengo gente útil a la causa. Punto. Y logró,
por eso era un gran líder, logró hacer que esta gente con quien ni siquiera se llevaba bien contribuyera a su visión de liberar a los Estados Unidos de la esclavitud, de unificar al país, de mantenerlo unido. Pues eso es un gran líder. Se cuenta que en una ocasión tenía generales que iban perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y finalmente encuentra uno que empieza a ganar batallas. El general Ulysses Grant, que ahora está en los billetes de $50. Y Ulysses Grant empezó a ganar batallas. Y llegaron los intrigantes y le dijeron: señor presidente, este es un borrachín. Todo el tiempo trae su botellita de whisky y está toma y toma y toma. No podemos tener un general que está la mitad del tiempo ebrio. Y dijo: averigüen qué marca de whisky toma. Señor, esta marca. Pues ahora mándenle un barril de whisky de mi parte. Vamos, o sea, si el señor era borracho, era ebrio, le caía bien o le caía mal, daba igual, ganaba batallas. Y para eso lo tenía ahí Lincoln, no, claro, no por su sobriedad. Sí. Y una norma que todos los grandes expertos en administración y en política dicen: hay que elegir a la gente no por sus defectos, porque así pues, no haces ningún equipo. Claro. Tú tienes defectos y yo tengo más que tú. O sea, nadie nos elegiría, pero claro, todas las personas tenemos defectos. Un líder tiene que elegirlos por sus virtudes. Claro. El único defecto, dice Peter Drucker, que no se puede tolerar, que no se puede aguantar, es la deshonestidad. Claro. Si tú encuentras una gente deshonesta, eso sí no se puede aguantar. Claro. Pero si el señor es gritón, es refunfuñón, llega tarde, si saca la chamba, pues déjalo. Claro. Como Marshall con Patton, déjalo. Y qué interesante esa cualidad de liderazgo que poco se concibe, poco se piensa, o quizá poco se anticipa. Claro, a veces ser líder implicará trabajar con gente que no te cae bien, trabajar con gente con la que no te llevas bien, pero tendrás que priorizar la agenda y tendrás que priorizar el plan para poder sondear eso, que es una habilidad que a mí no se me había ocurrido dentro del liderazgo, y ahora que estamos platicando esto, me parece muy, muy interesante como también, y claro, muchas veces cuando toca liderar equipos, pues eso, dices, esta persona, híjole, cómo me cuesta trabajo, pero cumple y hace lo que tiene que hacer. Y en contraparte, ¿se te ocurre algún líder que creas que parte del problema fue su equipo? No. Nadie. Digo, debe haber muchísimos, pero esos fracasaron. Pero no esos los fracasaron rotundamente y no los conocemos. No hubo, se fueron a la quiebra sus gobiernos y sus negocios. Digo, a ver, por ejemplo, sí se me ocurre uno. Por ejemplo, muchos presidentes, no voy a decir nombres, pero muchos presidentes corruptos, ajá, que se han rodado de una cleptocracia, que son puros ladrones, uno roba aquí, uno roba acá, pasaron la historia como unos sinvergüenzas y como unos pillos, pero claro, no como grandes líderes. Claro. Generalmente el líder siempre consciente al equipo, siempre claro, lo procura, siempre lo apoya, siempre lo proyecta. No puedes tener como líder celos de tu equipo, porque tú dices, este es más inteligente que yo, este es más simpático, este es más hábil, no los quiero aquí porque me hacen sombra. Ya no eres un gran líder. Ya no eres un gran líder, así de fácil. Andrew Carnegie, el pionero de la industria siderúrgica en Estados Unidos, en su lápida mandó poner: aquí descansa un hombre que supo rodearse de personas más inteligentes que él. Andrew Carnegie. Uh-huh. Bueno, cuando tú pones una lápida así, hasta en tu muerte sigues elogiando a la gente que te ayudó, pues eso te denota como un gran líder. No les tienes celos, no les tienes envidia, no te hacen sombra, son parte de tu equipo, son parte de un proyecto y tú eres el líder. Por eso un líder tiene que tener mucha confianza en sí mismo, para rodearse incluso de gente mejor que él. Y en el caso, por ejemplo, de líderes que hoy día son considerados por la historia como tiranos, a veces se veía un liderazgo también que ejercía mucha presión o que de alguna manera, por ejemplo, era común que el círculo cercano de Hitler compitiera por la atención de su gran líder y yo tengo una mejor idea y que hubiera una pelea entre ellos. También eso es algo que creo puede pasar, es un riesgo grande, ¿no? En un equipo de liderazgo, sobre todo de gente pues no muy virtuosa, que digamos, se daba mucho la competencia entre ellos, ¿no? Se daba mucho, a lo mejor no tanto el líder viendo sintiendo envidia hacia ellos, sino entre los mismos seguidores había muchas rencillas, mucha competencia. Pero no está mal, incluso generar un poquito de rivalidad es sano. Claro. Franklin Roosevelt, por ejemplo, uh-huh,
procuraba picar a todos sus colaboradores. Okay. Y a veces le encargaba a 2 lo mismo. Te encargo esto y te encargo eso, pero no se lo digas al otro y tú no se lo digas al otro. Por supuesto que trascendía. Y 2 personas sabían que otra persona estaba trabajando en el mismo proyecto. Y se ponían, yo tengo que ganarle a A, yo tengo que ganarle a B. Y eso Roosevelt lo hacía con toda mala intención. Claro. Bueno, o con toda buena intención. Porque de pronto decía, oye, pues ya, si tú no lo puedes sacar, lo puedes sacar B. No, señor, yo puedo. Bueno, nada más dime, si no se lo decimos a B. B ya tiene todos los instrumentos. Era muy hábil para eso. Entonces, sí, yo creo que tiene que haber cierta rivalidad. Ahora, por ejemplo, Stalin, que ahí parece un mal líder, era un hombre de horca y cuchillo, que mató, que aplastó, que hizo cosas siniestras, pero no, yo no lo considero un gran líder, era un gran asesino y era un gran tirano. Y cuando alguien le empezaba a hacer un poquito de sombra, lo mandaba a desaparecer. Cierto. Punto. Que había un comisario muy hábil en tal distrito, mátenlo. Señor, que es muy popular, elimínenlo. Aquí no me hace sombra a nadie. Dice, es que está planeando un complot contra mí, acaben con él. Claro. Sí, pero eso, vamos, pero Stalin no pasó a la historia por ser un gran líder. No. Pasó por ser un hombre, repito, de horca y cuchillo. Punto. Claro. Entonces, yo sí creo que promover la rivalidad entre los colaboradores es sano, pero hacerlo con esa visión de Franklin Roosevelt. Otro Roosevelt, y que nos deja hablar también de los colaboradores, Teodoro. Me esmero enormemente en elegir a cada persona para el cargo, decía Teodoro. Una vez que la elijo, la dejo hacer. Bien. Porque un error de muchos líderes es la microadministración. Claro. Ya te elegí a ti, tú te encargas de esto, pero yo tengo que ver qué haces, cuándo lo haces, con quién lo haces, porque aquí sí y aquí no, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que... Espérame, ese no es el papel de un líder. Claro. El papel de un líder es elegirte y dejarte. Ahora, si tú fallas, fallaste. Marshall, George Marshall, del que hablábamos un rato, decía, cada vez que un general se equivoca, considero que el error fue mío, porque yo lo elegí. O sea, elegí mal. O sea, no decía, tú tuviste la culpa, incompetente. ¿Sabes qué? Yo tuve la culpa por elegir a un incompetente. Y casi no eligió a ningún incompetente. Todos los generales de Marshall eran muy competentes. Y cuando llegó a tener que relevar a alguien, decía, el error fue mío, no de él. ¿Y qué nivel implica también como líder tomar esa responsabilidad de asumir que lo que suceda dentro de tu equipo es consecuencia de tus decisiones porque elegiste mal? Entonces, armar un equipo implica tener visión de qué personas necesitas para qué cargo, ¿no? Tener esa sensibilidad. ¿No? Que no es una sensibilidad sencilla tampoco. A veces tienes que ser capaz de leer a la gente, tienes capaz de interpretar los datos, etcétera. Y luego que ya los colocas en su lugar estratégico, saber asumir la responsabilidad del liderazgo de si falló algo, recae en mí por mis decisiones, y luego esto de estratégicamente estar moviendo al equipo para que reaccione y funcione. O sea, son muchas capas para manejar un equipo. Y mientras más competente sea la gente que tú seleccionas, más competente serás tú como líder. Por supuesto que puede haber envidia, puede haber celos. No sé, y pienso en Solimán, que fue un excelente líder, pero llegó un momento en que su primer ministro empieza a adquirir demasiadas atribuciones y Solimán se da cuenta que lo están haciendo casi a un lado. Entonces, lo manda a matar a Ibrahim. Y como era un hombre de gran jerarquía, lo manda a ahorcar con un lazo de seda. No con cualquier lazo, con un lazo de seda. Pero bueno, porque ya le estaba haciendo sombra y porque ya él sentía que... pero fue un error de Solimán haber dejado que llegara tan lejos Ibrahim. Claro. Pero finalmente asume su error y lo elimina. Yo pienso que un gran líder tiene que tener la grandeza de ánimo y el carácter para dejar que sus subalternos eventualmente brillen más que él. Uy, qué difícil, qué complicado, sobre todo considerando que es difícil una vez que tienen el poder cederlo, ¿no? Es algo difícil de concebir por lo menos en nuestra realidad. Ahora, ahorita pensaba en otro líder que tampoco podemos considerar así que, uy, qué líder. También tenía un equipo que fue muy destacado, por lo menos históricamente, Castro. Para ti, ¿qué es el equipo de Castro? ¿Cómo lo hizo bien, lo manejó bien? Eran piezas muy fungibles que cuando empezaban a hacerle un poquito de sombra las eliminaba. Correcto. Muchos de sus gentes más cercanas se fueron muriendo, se fueron perdiendo, se fueron extraviando, los pescaron, los mataron, tuvieron un accidente de avión.
todos se fueron yendo y nada más quedó él y su familia. Los fue eliminando por lo mismo. Sí, pero yo no creo que Castro haya sido un gran líder. Me parece que fue un gran tirano, igual que Stalin. Digo, si tú tienes al ejército y le pagas para que someta a la gente, pues eso no te hace un gran líder, te hace un gran tirano. Un pisoteador. No un gran líder. Un gran líder Roosevelt, un gran líder Lincoln. Líderes que convencen, líderes que persuaden, líderes que por una causa dirigen todos los esfuerzos de lo mejor de su sociedad. Hablando de figuras, a mí me gusta mucho la figura de Zapata porque siempre tuvo un equipo muy cercano. ¿Qué consideras tú, por ejemplo, como Zapata como su equipo? Porque a diferencia de otros de la época, él era mucho más humilde en ese sentido. ¿Tú piensas que para él fue importante rodearse de estas personas? Sí. Y yo creo que tuvo intelectuales, le gustaban mucho los intelectuales a Zapata. Correcto. Era un hombre que tenía particular debilidad por la gente que escribía, por la gente que leía. Los veía con admiración. Ahora, la circunstancia de Zapata no le permitió tampoco ser un gran líder. Porque, claro, bueno, levanta un movimiento revolucionario del sur, pero tiene ideales. El plan de Ayala es un modelo de estrategia, de visión, de reparto agrario, hecho por intelectuales, no por él. Claro. Entonces, a mí me parece que se rodeó de gente competente, sí, sin duda, sin duda. De hecho, y la mejor muestra, repito, es el plan de Ayala. Claro. Y ahorita se me olvidó el nombre. Hubo alguien incluso que se lanzó a las balas por él, por Zapata. O sea, también dentro de su ejército tenía gente muy leal a él, muy cercana a él. Ahorita no recuerdo, se me escapa el nombre de... Ahora, la lealtad cuenta en un equipo, pero no puede ser la norma. Claro. La lealtad, por supuesto que tú esperas lealtad de tu gente, siempre. Tú esperas lealtad de tu mujer, de tus hijos, de tus amigos, pero tú no puedes convertir a la lealtad en el centro de lo que va a permitirte tener un equipo. Puros leales, pura gente que me responda a mí, pura gente que no me vea mal. Digo, pues sí, lo único que logras es una corte de mediocres. Un club de fans. Es tu club de fans, no es tu, sí. no es tu Tienes que tener trabajo. gente que te cuestione. Oiga, jefe, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Señor, ¿no sería mejor ir por allá o por acá? O si bajamos. Y tienes que escuchar a todos. Y mientras más competentes sean las personas que te rodean, más resultados podrás obtener. Y lo que busca un líder es resultados, concentrarse en los resultados. Claro. Si el líder se rodea de puros leales que lo están elogiando, oh, qué gran líder, oh, qué inteligente, qué magnánimo, qué generoso, ay, gracias, díganme más, vengan los elogios. Pues te repito, formas una corte de mediocres. Sí, una secta. ¿No? Que ahorita que dijiste justo estas características de el grandioso, el maravilloso, sin ningún tipo de juicio de valor, sin ningún tipo de medida o de monitoreo, ¿no? Suena a los seguidores de muchísimas sectas. Y luego me quedé pensando en otra cosa mientras estabas platicando esto. Me llama mucho la atención que la gran mayoría de las veces pensamos en los líderes como estas personas inamovibles, ¿no? Hay un concepto de líder como este ser grandioso que toma todas las decisiones, y esa es mi experiencia, por ejemplo, del lado del entretenimiento, que detrás de todas las grandes figuras hay un equipo de gente logrando que eso funcione. Claro. Y cómo eliges ese equipo es una de las características más importantes a la hora de trabajar en tu liderazgo. Pienso en uno de los directores de teatro más importantes del siglo XX, Peter Brook, que decía en una entrevista que él solo era un orquestador de talentos. Me parece una muy buena definición de lo que es un líder, no solo en la industria cinematográfica, sino en la política, en la economía y en todos los ámbitos. Sí, un orquestador de talentos, lo cual significa me tengo que rodear de gente talentosa, me tengo que rodear de gente capaz, de gente que me cuestiona, y luego que me reta y que los rete yo a ellos también, para que se genere la dinámica necesaria para que funcione. Y esto podría pensarse tanto en líderes políticos como en líderes de cualquier rango, ¿no? De cualquier rango, sí, señor. Y si tú tuvieras que pensar, ¿en qué te tienes que fijar cuando armas tu equipo? A ver, ¿cuáles son las características de mi Dream Team? Eso te lo contesto muy fácil y no es una respuesta mía, es de Peter Drucker. Primero tienes que saber para qué quieres a la persona, qué vacante tienes que llenar. Claro. Y no buscar una gente que vamos a pagarle, no. ¿Qué se espera en esa posición?
yo necesito a un conductor, yo necesito un camarógrafo, yo necesito a un traductor de japonés. Punto. Entonces, buscas al mejor camarógrafo, conductor o traductor de japonés. Entonces, lo primero que tienes que tener es el cargo. Fíjate, antes de la persona, el cargo. Claro. Y que tengas una función bien específica. Punto. Ahí está. Ahora sí, busco al mejor en este ámbito. Claro, lo cual implica que tienes que tener muy claro lo que quieres. Sí, claro. O tienes que saber o pedir consejo. Los grandes líderes siempre piden consejo. Pienso en Churchill, cuando se ve abrumado, cuando se da cuenta que ya no va a poder solo contra el Führer. Bueno, pues le busca a Roosevelt, dice, ayúdame. Claro. Y tú tienes que pedir ayuda. El gran líder no se avergüenza de pedir ayuda. El gran líder no se amilana ante la posibilidad de reconocer sus deficiencias o su pobreza o su precariedad en ese momento. Ayúdame, échame una mano, te necesito. Y la arrogancia, la ibris, que decían los griegos, te pierde. Cuando Constantino XI ve que todos los turcos están rodeando y Europa le ofrece ayuda. Si quieres que te mandemos, no, yo puedo solo, no los necesito. Somos más ricos que todos ustedes. Ustedes no me van a venir a ayudar a mí, que yo soy más rico que ustedes. Y se le juntan. Y ya cuando se da cuenta que sí requería ayuda, es demasiado tarde. Los turcos toman Constantinopla, lo pasan a cuchillo a él y a toda su corte y convierten Constantinopla en Estambul, la capital del Imperio Otomano. Pero la arrogancia lo perdió porque no supo ser humilde. Un líder tiene que ser humilde y tienes que pedir ayuda. Ya no estamos hablando de tus colaboradores, a tus iguales. Claro. O a tu gente. Ayúdame, por favor. Y qué interesante también eso, porque pienso en varios líderes en la historia y siempre estuvieron acompañados de, independientemente de su círculo cercano, de su equipo, casi todos tenían algún consejero, ¿no? Esa persona muy cercana, esa persona a la que podían acercarse, pero incluso tener ese nivel de humildad y de claridad para poder acercarte a tus iguales y no verlos solamente o parcialmente como competencia, sino como posibilidad de crecimiento. Este programa creo que se ha vuelto, de todos los que hemos platicado, el que más ustedes, mis cibernautas, tendrían que estar tomando nota, porque se han hablado de un montón de habilidades importantísimas para el liderazgo que implican la toma de decisiones de, primero, entiende qué necesitas. Después, si no sabes muy bien qué necesitas, busca consejo. Después, júntate a tu Dream Team, a tu equipo que te va a retar, que te va a cuestionar, con el que vas a crecer, al que vas a invitar a crecer y a competir entre ellos. O sea que manejar equipos es todo un proceso. Y tienes que tener estrategias. Mira, Luis XIV de Francia, que era un gran líder, sin duda, con sus defectos y sus virtudes, cuando llega le dicen, señor, usted tiene que nombrar aquí a los hijos de la familia tal, a los hijos de la familia tal, aquí van las hijas de la familia tal, este cargo siempre se le da, y era puro incompetente. Por gente que no oye, pues, es el hijo del duque, es el hijo del conde, es el hijo del marqués. Y lo que hizo Luis XIV fue inventar cargos. Inventó muchos cargos nuevos para darlos a todos estos y pagarles un dinero. Pero los cargos reales, los cargos donde tenía que poner gente, ponía a los plebeyos, a los más competentes. Claro. Su hombre estrella, Jean-Baptiste Colbert, el hombre que manejó las finanzas del imperio. Sin Colbert no se explica Luis XIV. Jean-Baptiste Colbert, que es el padre del derecho administrativo, reguló todo y era un hijo de gente muy humilde. Y ya no fue, y los que tradicionalmente eran los secretarios de Hacienda y del Tesoro y de las finanzas, los nombraron gran caballero del bastón dorado y gran caballero del águila de las plumas blancas y gran caballero de las copas de plata, y esos que hagan otras cosas. Para administrar yo necesito gente competente. Que beban en copas de plata mientras yo administro mi reino. Entonces el hijo del conde y el hijo del marqués y el hijo del duque no se sintieron ofendidos porque les dieron un gran nombramiento y hasta les pagaron más. Claro. Pero los cargos reales, y ahí Luis XIV no podía hacer otra cosa porque estaba condicionado por la tradición. Claro. Pero se salió muy bien de esa tradición y dijo, los militares competentes van a ser los que yo diga, los administradores competentes van a ser los que yo designe. Señoras y señores, una vez más se nos acabó el tiempo, nos podemos quedar aquí hablando horas, pero ustedes pueden continuar hablando horas en el Cibercafé, así que platiquen cuando han tenido la experiencia de tener equipos, cómo les ha ido con eso, si aún no la tienen y están nerviosos. Esta información les va a servir muchísimo. Ya para cerrar, mi estimado Gerardo Laveaga, ¿algún último consejo que le puedas dar a nuestros cibernautas? Que no se pierdan la idea, que no se pierda la idea de que un buen líder comienza por el equipo que lo rodea. Decía Luis XIV, ¿queréis conocer
la grandeza de un príncipe, observen al tipo de personas de las cuales se rodeó. Si son grandes, él es un grande. Si son chiquitas que solamente lo elogian y lo aplauden, es un líder pequeño. Maravilloso. Pues muchísimas gracias. Una vez más acaba el tiempo. Recuerden vernos aquí en Mira Quién Manda. Yo soy el Maestro Gus Proal. Nos encontramos a la próxima.